Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Es la lección de escuela sabática para este primer trimestre y a continuación le dejo en compañía de mi querida esposa Rosita, quien ya está con nosotros para estudiar con nosotros la lección número 5 de este interesante primer trimestre del año. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Amor, el tiempo es suyo. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta preciosa mañana de domingo. Y el cuerpo también lo sabe, es un día espectacular para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y estamos poniendo en práctica las diferentes lecciones que estamos aprendiendo en esta guía de estudio. Así que sin más, vamos a compartir pantalla y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro director, porque sin la guía de Él realmente no podríamos salir adelante. Vamos a compartir la pantalla de una vez. Excelente. Muy bien. Y vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día tan precioso, un día soleado aquí en Panamá, República de Panamá, un día en donde podemos escuchar todavía los trinos de los pajaritos cantando alabanzas a tu nombre. Así como ellos cantan, Señor, que nosotros también podamos cantar, pero que nuestra vida sea para tu honra y tu gloria, que tú puedas mirar y decir, aquí va un hijo de Dios, aquí va una hija de Dios, y que puedas, Señor, que nuestras vidas puedan ser de agrado, Señor, para ti, que podamos representarte en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que la honra y la gloria sea siempre para ti, Señor. Es lo menos que podemos hacer después de todo lo que has hecho en nuestras vidas. Dirígenos ahora al estudiar tu palabra y que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros en nuestra mente y que more en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a meternos de lleno en en la palabra de Dios. Y estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y siempre tenemos que recordar quién es el dueño de todo. Yo creo que esa es la lección más importante que nunca se nos debe olvidar en cuanto a esta guía de estudio. ¿Quién es el dueño? El dueño es Dios. El Señor fue el que creó este mundo, el universo entero. Cuando tú quitas a Dios de ese puesto como creador, allí es en donde nos metemos en problemas, porque entonces tú piensas que tú eres el dueño, que tú eres el que administras independientemente de Dios todos los recursos que nos rodean, y allí es en donde nos metemos en problemas. Así que el enemigo de nuestras almas ha procurado establecer toda clase de teorías en cuanto a la creación de este mundo para justamente quitar a Dios del puesto como creador. Y una vez que tú lo quitas como creador, entonces quedas metido en problemas. Así que la guía de estudio quiere enfatizar que el dueño de todo es Dios y que si Él es el dueño de todo y nos ha dado a nosotros el privilegio de coadministrar los recursos que nos rodean, entonces ponemos los puntos sobre las IES y cada uno empieza a disfrutar de esta coadministración con Dios. Un, un Dios que es un excelente creador, excelente administrador, excelente inversionista,
porque es el único inversionista que ha invertido en nosotros, dándonos todos los recursos, 100% acceso a todo, sin límite. Y a la vez, lo único que pide es un 10% de lo que ha invertido como ganancia. Así que vamos a administrar para el Señor hasta que Él venga. Y el propósito de la guía de estudio es desarrollar una confianza tal en Dios, tan profunda, que no importa las situaciones que nos rodean, podamos mantenernos fieles como coadministradores de sus recursos. Y esta semana tenemos una lección muy interesante. ¿Cómo afrontar las deudas? ¡Wow! ¡Qué problema! Y esto yo creo que le cae la teja a todos. A mí en lo particular me cae en lo más profundo del ser. Así que vamos a aprender a cómo afrontar las deudas. Y esta semana el propósito de la lección va a considerar las razones para no endeudarse y si estamos endeudados, cómo abordar las deudas. Y una de las cosas que estoy aprendiendo con el Señor, porque definitivamente de que la lección nos cae, es qué cambios debo hacer espiritualmente y también financieramente para salir de deudas y permanecer fuera de las deudas. Así que usted acompáñenos. Esta lección es muy práctica y es necesaria hacer un cambio de mente para poder salir de las deudas. El versículo para memorizar esta semana viene de Proverbios 22:7 y nos dice: el rico domina a los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. ¡Qué desastre! Nosotros pensamos que somos libres, ¿verdad? Ay, Dios mío. Libres no somos mientras que estemos endeudados, porque somos esclavos de los bancos, somos esclavos financieramente de los bancos. No hay cómo. Todos aquellos que estamos endeudados pensamos que de repente somos esclavos de las tarjetas de crédito. Somos esclavos de los bancos. Y lo más interesante es que los bancos lo saben. Y es por eso que los intereses son tan altos. Porque saben que nosotros tenemos que ir a ellos para pedir prestado. Así que se aseguran de obtener una excelente ganancia conforme a los intereses que están cobrando. Y es por eso que les digo que Dios es un excelente inversionista, porque Él invierte dándonos todos los recursos a disposición y solamente pide un 10% de ganancia. Compare ese 10% con lo que exigen los bancos. Estuve mirando un préstamo que recién hice y me están cobrando 14% de interés. En otros bancos están cobrando 15 y más 20, 25% de interés. Así que si usted tiene que tomar una decisión, es preferible pedirle prestado a Dios, porque Dios, los intereses que cobra definitivamente que son menores que el de los bancos. Así que no quede usted atado, no quede usted como siervo y esclavo de los bancos. Vamos a salir de los préstamos y a salir de las deudas y a salir de la esclavitud del uso de las tarjetas de crédito. Así que esta semana el bosquejo que vamos a estar viendo, empezamos con la introducción que aparece en el día sábado, que fue ayer, y la introducción se titula Cómo afrontar las deudas. Para hoy vamos a ver el problema con las deudas. Vamos a poner el dedo en la llaga para ver cuál es el problema que estamos teniendo por la cual nosotros nos endeudamos. Para mañana estaremos viendo cómo seguir consejos piadosos. El martes, una lección muy práctica, cómo desendeudarse. El miércoles, las tácticas de las fianzas y de enriquecimiento rápido. Y el jueves estaremos viendo los límites de plazo y centros de préstamo. Así que no se pierdan ninguno de los días de esta semana, porque vamos realmente a tener una lección muy práctica.
Así que vamos a empezar con la introducción y vamos a ver cómo afrontar las deudas. La definición de deuda que vamos a manejar en esta lección es muy práctica. Es vivir hoy de lo que esperas ganar en el futuro. Estás prácticamente, por decirlo así, endeudando tus ingresos, tus salarios si eres asalariado, o si eres empresario, estás endeudando tu ganancia futura cuando adquieres una deuda. Tú estás haciendo un compromiso con la entidad financiera, diciéndole que de lo que tú vas a ganar por los próximos 5 años, por decir algo, tú estás comprometiendo una porción de esa ganancia para pagar la deuda. Eso es lo que estamos haciendo cuando nos endeudamos. Hoy la deuda parece ser una forma de vida, parece ser, ¿qué les digo? Eh, Pertenecer al estatus social. Tú sacas la tarjeta y dices, oh, yo voy a pagar la cena, no se preocupe que yo pago. Y qué interesante que lo hacemos con todo el lujo, ¿no? De que, aquí estoy poniendo la tarjeta para pagar la cena. Y si no es una tarjeta de débito y es una tarjeta de crédito, te estás endeudando, pero es el estilo de vida de nuestra sociedad y todos tenemos una tarjeta más. Es más, el que no tiene una tarjeta se siente como que, ups, no estoy dentro del estilo de vida de la sociedad actual. Casi nadie utiliza efectivo por los riesgos de tener el efectivo encima. Así que todos tenemos una tarjeta, pero hay una gran diferencia entre tener una tarjeta de crédito y tener una tarjeta de débito. En la tarjeta de débito ese es tu dinero, no está prestado. Pero cuando estás usando una tarjeta de crédito, ya estamos hablando de adquirir deudas. En las escrituras hay por lo menos 26 referencias a la deuda y todas son negativas. Wow, no me las sabía y estoy esperando ver esas referencias a la deuda. Sin embargo, tenemos que puntualizar. La Biblia nunca ha dicho que es pecado pedir dinero prestado, pero sí habla de que las consecuencias suelen ser malas. ¿Okay? Así que tenemos que dejar eso bien clarito. Al considerar las obligaciones financieras, Pablo aconsejó lo siguiente. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13, 7 al 8 lo siguiente. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Si tienes que pagar tus impuestos, paga tus impuestos. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y saben, al leer este texto, me pongo a pensar en las transacciones financieras que nosotros realizamos. Cuando tú vas a realizar, por ejemplo, la venta de un carro, si tú eres un cristiano y el carro tiene algún problema, lo correcto es decir, mira, este carro ya no lo puedo mantener, lo estoy vendiendo, tiene esta pequeña abolladura aquí en la puerta. Si estás de acuerdo en comprarlo de esa manera, pues este es el precio. Y tú vendes el carro, tratas a tu prójimo como a ti te gustaría que te trataran en esa transacción. Y de eso se trata este texto. Ama al prójimo, porque si tú amas a tu prójimo, tú habrás cumplido con la ley, habrás sido honesto en tus transacciones, habrás dado el respeto, la honra a la persona, como que si fueras tú mismo el que estuvieras haciendo la transacción. Así que la pregunta que nos hacemos en esta semana es, ¿por qué la deuda es un flagelo casi internacional?
en todos los niveles, personal, empresarial y gubernamental. Hace unas semanas estuve viendo CNN y el Congreso de los Estados Unidos estaba en un dilema porque ellos están por aprobar el presupuesto del año y se han dado cuenta de que el presupuesto asciende a 3 trillones. Yo no sé ni cómo se escribe eso. 3 trillones. ¿Y por qué asciende tanto? Porque han adquirido una deuda de tal magnitud que realmente yo no sé en qué generación se va a terminar de pagar. Ellos, como son los que producen el dólar, pues supongo que se les ha ido la mano en pollo, como decimos en buen panameño, y pues empiezan a, por ejemplo, en el caso de Ucrania, han aceptado ayudar a Ucrania con la guerra con Rusia y están dando dinero, armas y están ayudando al pueblo de Ucrania. Pero en el proceso de hacerlo, se están endeudando. Y ese flagelo de la deuda alcanza no solamente a los gobiernos, sino a las empresas y también a nosotros de manera personal. Todo encarece. Cuando surgió la guerra entre Rusia y Ucrania, la gasolina aumentó, por ende, todos los productos que compramos en el supermercado aumentó porque todo eso se tiene que transferir al al consumidor normal que somos tú y yo. Así que, ¿qué pasa cuando las cosas encarecen? Si no tengo dinero en efectivo para comprarlo, dinero en el banco, me endeudo. Así que todo el flagelo de la deuda nos alcanza y nos afecta de manera personal, empresarial y gubernamental. Cada sociedad siempre ha estado endeudada al menos en un pequeño porcentaje, pero hoy en día una porción mucho mayor de la gente está endeudada y casi nunca es para su beneficio. Esta semana vamos a considerar las razones para no endeudarse y cómo abordar las deudas. Quizás tú estás libre de deudas y si eso es así, gloria a Dios. Y si estás así, comparte esta valiosa información con familiares y amigos, porque lo más probable es que ellos sí estén endeudados y puedan beneficiarse de la información que hemos de compartir. Y tenemos una cita de las notas de Elena G. de White que viene de consejos sobre la mayordomía cristiana y nos dice la página 272. Algunos no se han adelantado para unirse en el plan de la liberalidad sistemática y en cambio se han excusado porque estaban endeudados. Alegan que primero deben cumplir con este mandato. No debáis nada a nadie, según Romanos 13:8. Y cuando buscamos ese texto nos dice no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y esta es solamente otra versión del texto que leímos anteriormente de Romanos 13, 7 y 8. Pero me llama la atención lo que sigue. El hecho de que estén endeudados o que estamos endeudados no nos excusa y que debían dar a César, dice la cita, a las cosas que son de César y a Dios las cosas que son de Dios. Y eso está en Mateo y en el libro de Marcos. Y esto lo dijo Jesús, que cada uno debe cumplir con aquello que le corresponde de acuerdo a si es del César, si es del gobierno, pagar lo que se debe pagar y si es a Dios, dar lo que se debe dar. Algunos consideran con mucho escrúpulo la orden de no debáis a nadie nada y piensan que Dios no requerirá nada de ellos hasta que hayan pagado sus deudas. Y es necesario sonar la voz de alerta y decir, esto es un engaño.
fallan en dar a Dios las cosas que son suyas. Cada uno debe llevar al Señor una ofrenda aceptable. Y voy a hacer un punto aquí. Y voy a compartir mi testimonio. Yo caí en las redes de la deuda, pero de una manera garrafal. Estuve endeudada al tal punto que llegó el momento en que no podía comprar ni siquiera alimentos. Debía 5 veces mi salario anual. Estamos hablando cosas serias. Y llegó el momento en que, como dicen, toqué fondo. Sin embargo, a pesar de mi situación, daba los diezmos. Yo no sé cómo, pero daba los diezmos y devolvía una porción en ofrendas. El Señor lo que nos está diciendo es, si yo puedo cumplir con pagar mis impuestos, porque el gobierno saca los impuestos antes de que tú recibas tu cheque. Si yo puedo cumplir con el gobierno y darle a César lo que es de César, yo debo cumplir también con Dios, pero no por necesidad, no por, eh, no por obligación, sino que viendo mi situación, Dios, aún a pesar de mi situación financiera, me estaba bendiciendo, me estaba dando un cerebro, un cuerpo, me estaba dando fuerzas para ir a trabajar, ganarme el sustento diario. Y como agradecimiento a Dios, yo daba. Pero como dije, llegó el momento en que toqué fondo. Y el Señor me hizo ver que mi catástrofe financiera no se debía a que yo no estaba dando mis diezmos y ofrendas, se debía a que yo tenía un problema con tarjetas de crédito. Me había vuelto adicta a las tarjetas de crédito. Y era como que la publicidad en la televisión te lo promovía, era como que la sociedad a mi alrededor promovía el uso de las tarjetas y yo simplemente empecé a utilizarlas indiscriminadamente pensando, bueno, como yo tengo un buen salario, yo lo pago y nunca las pagaba. Así que el hecho de estar endeudado no te exime de darle al Señor lo que realmente le corresponde, porque si no fuera por Él, no tendríamos un ingreso ni siquiera para afrontar la deuda. Los que están endeudados deberían pagar sus deudas con lo que poseen y dar una porción de lo que les quede al Señor. Eso es lo que nos dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 272. Y ahora tocamos el domingo, el problema con las deudas. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Cuál es el ideal de Dios para sus hijos con respecto a las deudas? ¿Cómo se puede alcanzar este ideal? Y aunque el contexto que vamos a presentar al leer Deuteronomio 28, 1 al 2 y el versículo 12 es diferente al nuestro, ¿qué principios podemos extraer de este texto y aplicarlo a nuestro contexto actual? Vamos a leer Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 y nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Hay que puntualizar algo aquí. Las bendiciones que Dios está por enumerar están a lo largo de todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero al igual que un profesor, al igual que un padre amoroso, Él nos está pidiendo que escuchemos atentamente su voz y que pongamos en práctica
cada una de las recomendaciones, de los mandatos que nos está dando, porque si lo hacemos, todo nos irá bien. Las bendiciones que Él enumera en Deuteronomio 28 nos alcanzarán si hacemos y seguimos las instrucciones que Él ha delineado en su palabra. ¿Por qué nosotros no estamos exaltados sobre todas las naciones? Porque no seguimos cuidadosamente las instrucciones que el Señor ha dado en su palabra. Estas promesas son condicionales y como lo sabemos, ahí dice, si oyeres atentamente la voz de Dios, escucha lo que Dios te está diciendo en su palabra. Si yo lo hubiese puesto en práctica, no hubiese caído en el descalabro financiero en que me encontré hace unos años, que gracias a Dios todavía estoy en la deuda, porque recuerden que debía 5 veces mi salario anual y ahora estoy ya en las fases finales saliendo de esa deuda, pero yo le agradezco al Señor por sus instrucciones, porque me ayudaron a salir poco a poco del abismo en que había caído y las instrucciones que están en su palabra también me ayudaron a ver cómo podía salir de la situación precaria en que me estaba. Así que por experiencia te digo, si escuchas atentamente la voz de Dios y pones en práctica todas las instrucciones que Él está dando en su palabra, créeme que las promesas que están, las bendiciones que se enumeran en Deuteronomio 28 te van a alcanzar. Vas a llegar a ese punto y vas a disfrutar de una libertad financiera y de un gozo y una paz que solo Dios puede dar. El versículo 12 nos dice, Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Tú sabes lo que es que todo lo que hagas, Dios lo bendiga, lo multiplique. Eso es la mayor bendición que puedes recibir. Y mira la otra bendición. Yo quiero que esta otra bendición se cumpla en mi vida. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Esa bendición es la que yo estoy esperando que se cumpla en mi vida. No he llegado a ese punto porque todavía estoy saliendo de ese descalabro financiero, pero Dios ha prometido y la lluvia, de que la lluvia ha venido, ha sido una lluvia de bendición tras bendición. Y he visto cómo el Señor me ha ido sacando del abismo profundo donde había caído. Es realmente una bendición permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. Así que los estudios nos demuestran que nosotros tenemos un serio problema con la deuda y nos dan 3 razones principales por las cuales la gente se encuentra en dificultades económicas y las vamos a enumerar en orden de mayor frecuencia. La mayoría de la gente se endeuda o tiene problemas financieros, primeramente por ignorancia. Razón que yo no tenía, porque yo había estudiado administración de empresas, sabía que tenía que hacer un presupuesto, sabía que debía vivir dentro de las entradas económicas que recibía, así que lo mío no fue ignorancia, pero hay muchas personas que incluso instruidas tal vez en otras carreras, que son analfabetas financieramente hablando. Simplemente nunca estuvieron al tanto ni de los principios bíblicos acerca de la administración, ni tampoco de los principios financieros que se promueven en las universidades, en la escuela, de cómo manejar nuestros recursos. No obstante, para este tipo de personas que no sabían cómo manejar sus finanzas, hay una esperanza. Y esta lección les va a brindar un esquema sencillo de estos principios y cómo aplicarlos. Así que no se preocupen.
Si usted no sabía, aquí en esta lección vamos a compartir los principios y cómo aplicarlos. En segundo lugar, la segunda razón de las dificultades financieras es la codicia o el egoísmo. Y aquí tengo que admitir, no tanto fue el egoísmo, pero la codicia. En respuesta a la publicidad y al deseo personal, la gente simplemente vive por encima de sus posibilidades, engañándonos a nosotros mismos diciendo, ah, yo tengo buen salario, yo puedo hacerlo, yo no tengo problemas. La peor situación del ser humano es vivir negando que tiene un problema. Cuando tú vives negando que tienes un problema, no tienes manera de resolverlo porque para ti eso no es problema. Y como para ti eso no es problema, pues sigues hundiéndote en el problema porque tú sigues negando, tratando de tapar el sol con la mano de que tienes un problema. Y ese era mi problema. Yo sentía que, ay, estoy cayendo en deuda, pero realmente yo no tengo un problema. El problema es que yo inventaba excusas. Nunca quise admitir que tenía una adicción a las tarjetas de crédito. Y hasta que no toqué fondo y me di cuenta de que tenía un problema, fue que entonces empecé a darle solución al problema. Pero hasta que tú no admitas que tienes un problema financiero, no le vas a dar solución. Así que recuerda, el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y si tú amas el dinero más de lo que amas a Dios, vas a tener problemas financieros. Este grupo de personas que están imbuidos en la codicia o el egoísmo no está dispuesta a vivir con lo que realmente puede pagar. Muchos de estos también creen que son demasiado pobres para diezmar. Por consiguiente, viven sin la sabiduría y la bendición prometida por Dios. Dios nos ha prometido que si traemos los diezmos y las ofrendas al alfolí, Él nos abrirá las ventanas de los cielos hasta que y nos derramará bendiciones hasta que sobreabunde. También va a evitar que el destructor, el devorador de nuestras ganancias se interponga en lo que hacemos. Yo sentía que cada vez que me entraba el salario era como que la metía en una bolsa con un hueco al final porque nunca me quedaba nada. Y era justamente por la falta de querer admitir que tenía un problema con la deuda que el enemigo simplemente venía, ah, dame acá tu cheque, y se la llevaba. Compraba cosas que realmente a veces no eran innecesarias, pero solo por el simple hecho de decir que tengo o de decir, ay, tengo esa necesidad cuando realmente no era una necesidad y hacía las compras. Es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que yo necesito para mi sustento, el Señor las proveerá. Si yo busco agradar a Dios con todo lo que hago, si busco servirle, si busco seguir las instrucciones que Él da en su palabra, podremos mantenernos fuera de las deudas. Para nosotros que estamos en esta categoría hay esperanza y doy gracias a Dios que hay esperanza, pero se requiere un cambio de corazón, de mente y un espíritu de contentamiento. Y la tercera razón por la que la gente tiene dificultades económicas es la desgracia personal. Hay personas que se han enfermado, les ha llegado un cáncer y en Estados Unidos he visto, no sé si en otros países, pero sé que en Estados Unidos no hay un seguro social como aquí en Panamá, que todo el que trabaja pues se le deduce del salario un pago para el seguro social que incluye hospital y le incluye también la jubilación. En Estados Unidos tú tendrías que voluntariamente solicitar un seguro de hospital y poner tus recursos en una
cuenta para jubilación, porque allá el gobierno no te deduce eso de tu salario. Así que he visto personas que enferman y han tenido que rehipotecar la casa para poder pagar los gastos médicos de la persona que está enferma. Y eso puede ocasionar un descalabro económico. También si tienes un cónyuge que derrocha los recursos que se reciben, eso también te puede poner en una situación de desgracia personal. Un desastre natural puede acabar con tus posesiones, y eso lo vi en California hace unas semanas, en donde no dejaba de llover. Y cuando digo no dejaba de llover, estamos hablando no que venía de esos aguaceros grandes, inmensos, y que se inundaba todo, sino que llovía, era una llovizna perniciosa, como yo le digo, pero todos los días no dejaba de llover. Y las aguas iban subiendo y se desbordaron los ríos y arrasó con las casas de muchas personas. En otros lugares la nieve era tal que cubrió los carros. Usted caminaba por la calle y de repente se golpeaba porque había un carro cubierto de nieve, y como está cubierto de nieve usted no lo había visto. Y resultó ser que muchas personas quedaron atrapadas en sus autos con la nieve y no pudieron salir, murieron dentro de sus autos. Cuando te sucede este tipo de desastre natural, eso puede acabar con tus finanzas. O puede ser que hayas nacido y crecido en la más absoluta pobreza. Pero sabes que hay esperanza para todos, no importa en qué situación te encuentres. Aunque el camino para la persona que ha tenido un desastre financiero por desastres naturales o por pobreza extrema, todo eso se puede superar, pero será un poquito más difícil. Sin embargo, con la ayuda, el apoyo de amigos cristianos, la orientación o la asistencia de consejeros piadosos, también con trabajo y con buena educación y la bendición y la providencia de Dios, se pueden superar todos estos problemas. Y me llamó la atención la viuda que durante el tiempo de crisis de Israel y del tiempo bíblico, hubo tal sequía que no había que comer, y ella iba a preparar un poquito de pan con la poca harina y el aceite que le quedaba. Y en eso vino el profeta de Dios Elías y le dice: prepara lo que vas a preparar, pero dame una porción a mí primero, y te puedo asegurar que nunca va a escasear la harina ni el aceite de tu casa. Y esa señora de extrema pobreza llegó a ser una persona que pudo suplir las necesidades de su hogar gracias a que puso a Dios primero, confió en la promesa de Dios dada por el profeta de Dios, y el Señor la sustentó durante la sequía y durante el resto de su vida. Así que de que la bendición y la providencia de Dios se cumple, se cumple. Sea cual sea la razón, aun cuando se culpa, aun cuando sea la culpa de la persona, como en mi caso, la deuda se puede aliviar. Sin embargo, los endeudados necesitarán hacer algunos cambios en su vida, en su mente, sus gastos y sus prioridades financieras. Y aquí les comparto dos de las que me ayudaron. Una, establecer la diferencia entre necesidad y deseo. Es importante establecer: esto es lo que necesito y esto es lo que necesito comprar, versus esto es lo que deseo y quiero comprar. Hay una gran diferencia, y cuando tú pones prioridades, organizas tus gastos conforme a los ingresos que recibes, entonces podrás mantener tus gastos dentro de tus entradas, y así de esa manera no endeudarte. Y así se las pongo así por encima. Y nos llaman a reflexionar sobre el 1 Timoteo 6, versículo al 9. 6, versículos 6 al 9, y se nos pregunta: ¿qué señala Pablo aquí que todos debemos tomar en cuenta? ¿Qué significan estas palabras para ti? ¿Y de qué manera puedes cumplir mejor que la palabra nos enseña aquí? Vamos
simplemente a ver un detalle. El gran problema de todos nosotros por la cual nos endeudamos es no estamos contentos y satisfechos con lo que tenemos. Y nos dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada sin duda podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, pero no, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. ¿Ven la diferencia entre deseo y necesidad? Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y ese es el gran problema. Aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos y a no desear ser como el vecino o como el que tiene dinero. Cada uno viva contento con lo que tiene. Y la cita que vamos a ver de la hermana White viene del Hogar Cristiano, página 339, y nos dice, es correcto que uno desee andar por su propia fuerza y no depender de otros para el pan que come. Eso es noble y generosa, la ambición que dicta el deseo de sostenerse a sí mismo. Son necesarios los hábitos entonces de laboriosidad y frugalidad. Y son muchos, muchísimos los que se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. Perdón, son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que se desaniman y descorazonan. Todos debemos aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como que si no fuese esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Y en la medida en que usted haga un presupuesto y vaya anotando cuáles son las salidas, las responsabilidades financieras que tiene, sabrá cuánto le queda, si puede hacer un gasto en tal cosa o tal otra cosa. Así que esperemos que lo que hayamos de ver ya un poco más en detalle durante la semana nos ayude a afrontar las deudas que tenemos y a no volvernos más a endeudar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que nos has dado. Gracias por el conocimiento, por las instrucciones dadas en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos, Señor, poner en práctica los principios que están en tu palabra y que así, poco a poco, podamos ir saliendo de la deuda y nunca más volver a endeudarnos. Gracias, Señor, por cada una de los principios que nos has dado en tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente día. Así hemos llegado al final de nuestra transmisión, agradeciéndole a Dios primeramente y luego a Rosita por la transmisión de la lección de escuela sabática para el día de hoy, lección número 5. Interesante el asunto de las deudas. Quiera Dios que nos quedemos esta semana completa para aprender más cómo liberarnos del problema de las deudas, en la que todos, no hay quien no esté metido en este problema debido a el estilo de vida que hemos adquirido. Nuestro Dios, gracias Señor por habernos acompañado. No nos queda más que decir, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, Acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. El Señor les bendiga. Gracias. Que tengan ustedes un feliz primer día de la semana.
Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite, desde las 6:30 de la mañana, hora de Panamá. Bendiciones.